Nuestro invitado es un personaje político, ha desempeñado el cargo de ministro de Estado en el despacho de defensa de este gobierno. Actualmente, tengo entendido, colabora estrechamente con el presidente de la República y su análisis y sus comentarios respecto a temas de coyuntura nacional nos interesan y le interesa a todos los ciudadanos que nos están escuchando a través de Radio Nacional. Me refiero al doctor Luis Alberto Otárola, que fue ministro de Interior y después ministro de la Defensa. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos varios temas de coyuntura. Por ejemplo, vamos a ver el tema de, primero, defensa, que era, digamos, el tema de su experiencia en el Ejecutivo. Se ha comentado mucho de la necesidad de ya de una vez por todas definir el tema de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas, y ya el propio ministro de Economía ha anunciado que en diciembre estaría por resolverse este asunto. Usted que estuvo en el despacho, ¿hay esas, ya está encaminado el tema? Sí, efectivamente la idea del gobierno es expedir la nueva ley sobre remuneraciones de las Fuerzas Armadas, en contexto de la delegación de facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Es una ley que se ha venido trabajando de manera técnica, sin afectar, digamos, la caja fiscal y respetando fundamentalmente las remuneraciones de los oficiales en actividad. Creo que va a ser una ley que va a marcar un antes y un después, porque va a sentar las bases para un nuevo esquema remunerativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y sobre todo va a ordenar una serie de conceptos que enturbiaban un poco la planilla de remuneración de las Fuerzas Armadas. Ahora, uno de los temas que se ha discutido mucho es el tema pensionario, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, Sí. ¿no? Porque se dice que efectivamente algunos reclaman de hacer desaparecer esta famosa aparentemente célula viva que tienen los militares, que desde mi punto de vista es un régimen que ellos tienen en particular porque su situación laboral es particular, no es como la de cualquier otro ciudadano. Entonces, este tema pensionario también se solucionaría en este periodo. Por eso digo que es una ley que sienta las bases para una reforma remunerativa y pensionaria. Lo que va a pasar es que va a haber un aumento en las remuneraciones de los policías y militares, y una reforma sustantiva que ningún gobierno, digamos, acometió. Y a través de esta reforma y este aumento de remuneraciones, digamos, va a venir también el esquema pensionario al que el presidente de la República, digamos, le debe mucho respeto, y sobre todo se está pensando en mantener los derechos, pues, de los policías. ¿Y cómo garantizar, por ejemplo, potenciar, mejor la palabra adecuada sería potenciar la casi desnaturalizada caja militar policial? Bueno, corría el rumor de que se iba a disolver, de que se iba a liquidar. No va a ser así, No, sí, sí. ¿no es cierto? El gobierno va a mantener la caja de pensiones. Lógicamente se van a pedir resultados, porque estamos trabajando, este gobierno trabaja en presupuesto por resultados, y tiene que haber, digamos, un trabajo técnico, no solamente para corregir una distorsión histórica. La caja está prácticamente quebrada, pero el gobierno va a mantener, digamos, el esquema que reporta la caja. Lo repito, con algunos agregados desde el punto de vista técnico, ¿no? Por ejemplo, va a haber un cambio en la manera de concebir, ¿no es cierto?, la administración de los bienes de la caja. No olvidemos que la caja fue, valga la redundancia, ¿no?, una caja de la corrupción en épocas pasadas. Eso ya no es así. Se tiene un directorio absolutamente técnico y que está de la mano, pues, con las reformas estructurales que este gobierno ha emprendido. ¿Funciona o no funciona la ley de apología al terrorismo, a la delincuencia? Vemos que el Movadef, este movimiento de fachada prosenderista, se ha ido imponiendo día a día con descaro, ¿no? Empezó a salir muy subliminalmente, ahora se presenta en universidades, dan conferencias, se va a embajadas y se le sigue permitiendo. Ayer ha habido un grupo de estos que han estado frente al Palacio de Justicia también haciendo reclamos. ¿Se puede seguir permitiendo esto impunemente, gente que defienda una posición de alguien que todos sabemos que cometió los crímenes que cometieron, que causaron el daño que causaron al país? Mire, ayer el presidente de la República, en el aniversario de la Escuela Militar de Chorrillos, ha dicho dos cosas muy importantes, ¿no? La primera de ellas es que la decisión del gobierno
de combatir cualquier forma de expresión de la violencia, del terrorismo, y en segundo lugar, la decisión de no permitir el avance de este órgano de fachada. Fíjense qué pasa con el Movadef. Al Movadef yo le digo que es el neosenderismo, y cuando uno ingresa a su página web, que está ahí al acceso, lamentablemente de todos, yo creo que no debiera estar al acceso de los peruanos, encuentra tres cosas que los desnudan y que creo que son muy graves. En primer lugar, ellos dicen, se autodenominan organizaciones representativas de organizaciones populares y abogados de defensores de presos políticos y perseguidos sociales. ¿No? En segundo lugar, dicen algo que es gravísimo, que es el Estado aplica el derecho penal del enemigo, lo dice. ¿Ya? Es decir, ¿cuál es el derecho penal del enemigo? Es el derecho penal que aplica la democracia y por el que fueron sentenciados los genocidas y asesinos de Abimael Guzmán, ¿no es cierto?, y su cúpula senderista. Y en tercer lugar dicen cuál es su objetivo máximo, es, digamos, solución política y amnistía general. Y solicitan la amnistía general para los que ellos denominan prisioneros políticos. Un prisionero político no es Abimael Guzmán, pues, ¿no? Abimael Guzmán es un asesino, es un genocida, que fue sentenciado además por delitos de lesa humanidad y aplicando estrictamente las normas penales que en su momento se aplicaron en contra de él. Un prisionero político es otra cosa. La propia Amnistía Internacional lo define, dice es un prisionero de conciencia, y para hacerlo muy fácil, por ejemplo, en Birmania, un líder político ganó las elecciones, hubo un golpe de Estado, lo mandaron a la cárcel, ese es un preso político. ¿No es cierto? Así que las cosas muy claras y la decisión del gobierno y del Estado, que creo que requiere un acuerdo unánime de toda la sociedad en su conjunto, de combatir a este órgano de fachada de Sendero Luminoso. En el segundo punto, disculpa Alberto, Sí. en el segundo punto que usted ha enumerado, ellos reconocen implícitamente que tienen al Estado como enemigo, al aislar la justicia del enemigo. Pero claro, dicen que se aplica a Abimael Guzmán, se ha aplicado, ¿no es cierto?, el derecho penal del enemigo. Si es el enemigo, si la democracia es la que está funcionando. Por supuesto, y el enemigo es la Constitución, Claro. y la Constitución, ¿qué cosa es lo que dice? Y el Código Penal peruano que regula, digamos, los delitos y las faltas que comete cualquier ciudadano. Dice que a quien asesina se va a la cárcel. Claro. Ese es el derecho penal que se ha aplicado. Doctor Otárola, sin embargo, voy a plantearle la siguiente interrogante, y digo esto porque quienes hemos sido víctimas directas, ¿no? O sea, yo no estoy contando historias de otros. Yo tuve que salir del país en el año 89, administración de Alan García, luego de un reglaje que me hicieron y que fui advertido por Alexander Waxman, el embajador de Estados Unidos, que Sendero quería eliminarme. Yo era presidente de la prensa extranjera en ese momento, tuve que salir del Perú. Primera experiencia. 2 experiencias más con el MRTA, o sea, yo he tenido el cañón de una pistola en la nuca, o sea que yo he sido violentado fuertemente por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, a punto que estuve en el juicio contra Víctor Polay en mi calidad de testigo, ¿no es cierto? Y agraviado, o sea que he sido, digamos, víctima directa de estos individuos. Sin embargo, le digo esto porque el otro día hemos entrevistado a un analista internacional, como es el doctor Ernesto Belit, que obviamente él no tiene ninguna tendencia ni nada por el estilo, ¿no? Se le reconoce que es un hombre democrático. Sin embargo, mencionó el caso de los diálogos y dijo que le parecía que de pronto Lynch, que ha sido relevado del cargo, intentó, no sé, un error político, que lo reconoce el propio Lynch, y nosotros lo hemos comentado, ha sido un error político. Sin embargo, hablan de este término diálogo porque tomando como referente Colombia, que el gobierno colombiano del presidente Santos ha abierto un diálogo con la FARC, que igualmente son terroristas como Sendero y como la MRTA. ¿Hay esa posibilidad? ¿Se ha estudiado eventualmente o se descarta? Ni la más mínima posibilidad. Yeah. Sendero Luminoso es una organización que todavía está activa, no olvidemos lo que están haciendo en el Braille. Es una organización que tiene ideología, a la que no hay que maximizar tampoco, ¿eh? No estamos en la década de los 80, eso hay que reconocerlo, pero creo que no existen las condiciones mínimas para establecer un diálogo a esta gente que tiene una opción violentista, que no cree en la democracia, en el Estado de Derecho, que no respeta las libertades, que digamos viene haciendo una campaña sistemática para que se liberen a estos asesinos, mientras el presidente Ollanta esté al mando del país, no se va a dialogar y no se va a tener ninguna duda en que la calificación
de estos asesinos. Esta Son unos esta declaración asesinos. es muy importante, ¿ah? Digamos, es muy importante desde el punto de vista político decir lo que usted está diciendo como ex ministro de Defensa y como integrante del partido de gobierno. No se va a dialogar mientras dure esta administración. ¿No? Y de el, ninguna y manera. el combate va a ser frontal. Y el país ¿Se le va a debe... declarar proscrito este movimiento? Es una posibilidad, fíjese. En el año 2003, el tribunal, para que más o menos tengamos una idea de cómo actúa una democracia y las diferentes instituciones de la democracia, el Tribunal Supremo de España, que es el equivalente a la Corte Suprema de Perú, 16 magistrados en sala plena, resolvieron declarar la ilegalidad de Batasuna. ¿Qué cosa es Batasuna o era Batasuna? Era una organización de fachada del ETA. Y el ETA es una organización terrorista que le lanza coches bombas y que realiza asesinatos selectivos. ¿Y por qué se produjo esta declaratoria de ilegalidad? Porque la Fiscalía de España denunció a esta organización y dijo que era incompatible la estructura de esta organización de Batasuna con, digamos, la democracia y la estructura misma de un Estado constitucional de derecho. Y la Corte Suprema Española declaró la ilegalidad de Batasuna, y lo hizo una institución que no necesariamente está ligada al Poder Ejecutivo. Así es. En consecuencia, hay varias alternativas, eso es Pero una de ellas. ¿Cómo se evalúa? Está Está dentro del contexto. Está dentro del contexto. Yo creo que esta gente no estamos como antes, digamos, y aquí quisiera pedir un poco la calma en la población. Existe una policía muy preparada, no nos van a sorprender con las acciones que vienen realizando. Ayer estuvieron en la puerta del INPE pidiendo, ¿no es cierto?, la liberación de Lenny Parraguirre. El presidente del INPE no lo recibió como corresponde. Pero en fin, o sea, sabemos dónde está. Elena Iparraguirre está condenada a cadena perpetua. Cadena perpetua, y va a seguir condenada a cadena perpetua, porque no va a haber ninguna amnistía. Sobre el mismo tema tienes alguna pregunta. Sí, lo que quiero saber, hasta qué punto estos movimientos que hacen, este proselitismo que hacen fuera y dentro del país, busca verdaderamente la liberación de Abimael, de Lenny Parraguirre y todos los sentenciados por terrorismo, o es simplemente una campaña para poner en vitrina el nombre del Movadef? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Ellos han ingresado a un contexto en el cual asumen que han sido derrotados militarmente, ¿no? Pero que no denostan pues de sus ideas primigenias. Ellos siguen creyendo en la lucha de clases, el típico esquema maoísta, siguen desconociendo las instituciones del Estado constitucional, y en consecuencia siguen creyendo en la impunidad y en lo que ellos denominan la necesidad de utilizar la fuerza para la captura de poder. Eso es incompatible con nosotros, con la democracia. Claro, definitivamente. Ahora, doctor Tarola, si me permite retomar el tema de la defensa. Ayer escuché al señor presidente de la República en la Escuela Militar mencionar la decisión de su gobierno de potenciar, ¿no es cierto?, al ejército, darle, además hizo un recuento de que el militar peruano, el profesional, ahora ya no solamente se forma para la guerra, se forma para a otras actividades igualmente vinculadas al desarrollo y a la producción en el país. Se ha mencionado, y esto lo ha dicho ayer el ministro Pedro Cateriano, ministro de Defensa, que se va a poner en marcha el próximo año, o de acá a 2 años, la fabricación de aviones de entrenamiento de origen coreano. Claro, siempre hubo esta idea de que se iban a comprar los aviones, los famosos Tucano, creo que a Brasil, sin embargo se cambió y ahora son los de Corea. ¿Es porque se está entregando tecnología coreana al Perú? ¿Por esa razón? Mire, con Corea está pasando la relación de Perú con Corea pasa por un momento excepcional. Durante mi gestión se suscribió un convenio de una alianza estratégica en materia de desarrollo de la industria militar con Corea. Hay que mencionar que es Corea del Sur. Corea del Sur, exactamente. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Ahí se ha firmado efectivamente un convenio para la coproducción. Por primera vez en la historia, un país de América del Sur, excluyendo Brasil, va a coproducir aviones de entrenamiento militares, que son los KT-1P. Qué bueno. ¿Qué significa eso? Que son 20 aviones, los 4 primeros van a ser fabricados en Corea. ¿Y por qué los 4 primeros en Corea? Porque están yendo 18 técnicos peruanos de la FAB
a prepararse el tiempo que sea necesario. Y luego los 16 aviones restantes se van a fabricar aquí en Perú. Se van a coproducir con la tecnología coreana. ¿Y cuál es la idea de esta coproducción? Inicialmente va a ser en Semán, en Lima, luego se va a abrir una gran fábrica en Pisco, por decisión del señor presidente. Esto es no solamente... ¿Es el comienzo de una fábrica de equipo militar? No, la idea es que Perú... Chile tiene su fábrica de equipo militar. No, de aviones no. No, de aviones no, ya sé, pero tiene una fábrica de equipo No militar. tiene, en fin, lo que hace Chile es fundamentalmente comprar... ¿qué va a suceder? ¿Qué cosa es lo que piensa el Perú? Más que un tema... digamos, de coyuntura o de problemas con países limítrofes que felizmente ya no existen, salvo el contencioso de La Haya, que esperamos se resuelva a favor nuestro. Lo que queremos es que hacer un hub en el Perú. ¿Qué cosa es un hub? Es la posibilidad de que en los próximos años, en los próximos quinquenios de Perú, pueda coproducir aviones para venderlos, para comercializarlos, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Entonces, la idea de esta alianza estratégica con Corea, más que la mera adquisición de aviones, es la coproducción con tecnología coreana y además con un adicional. A fabricar nosotros, ¿no? Además con algo que también se aplica casi por primera vez en el Perú. Está habiendo una transferencia tecnológica y también se han suscrito una serie de beneficios tecnológicos que Corea va a traer al Perú con este convenio. Es un convenio excepcional, además con un adicional que es un convenio gobierno a gobierno. Acá no ha habido intermediarios. ¿Ya? Claro. Ahora, esto puede implicar, digo yo, que más adelante se piense si se puede construir aviones de entrenamiento y el Perú requiere, por ejemplo, una flota de aviones porque la geografía nuestra requiere, ¿no es cierto? Muchas veces no ir por carretera, sino rápido llegar por avión, que de pronto se incentive también la construcción de aviones para uso privado. Ah, pero por supuesto, ¿no? Esa es la idea central del presidente de la República, es el desarrollo al más alto nivel de la industria militar, pero industria militar para la paz y para la competitividad de nuestros técnicos a nivel internacional. Qué bueno. Eso es lo que queremos. Vamos con tu tema. Cuando usted estuvo en su gestión como ministro, ¿hubo alguna compra secreta? No, ninguna. ¿Por qué hay que hacerlo ahora secreto? Bueno, la posibilidad de hacer compras secretas está hace varios años en la ley de contrataciones y adquisiciones. Pero ¿cuál es el criterio? O sea, lo que pasa, mire... ¿usted sabe que ahora que usted entra por internet, a cualquier fuente de suministro militar, y ahí dice, ¿no? Chile compró recientemente tantos fusiles, Chile no. No creo, no creo, el caso de... No, usted, pero mire, James, por ejemplo, es una revista súper informada. El ministro de Defensa ha dicho una cosa muy importante. No se va a utilizar este decreto supremo para comprar armas. O sea, la preocupación chilena ahí nomás se desinfla. No, porque acaba de expresar Tarut, el senador Tarut acaba de decir, no, ya Perú está haciendo compras secretas. Entonces... No, de ninguna manera. O sea, no hay ninguna compra secreta en este momento. Sí va a haber el esquema de compras secretas para la instalación de bases militares. Por una razón muy concreta. Pues. Antisubversivas. Exactamente, en el BRAEN. Una razón muy concreta, porque si nosotros hacemos público y decimos vamos a instalar una base militar en tal población del BRAEN, vamos a poner en riesgo a la persona que está instalando porque requiere una alta tecnología y un desplazamiento de tropas y de obreros para instalar estas bases. Entonces las propias empresas que participan en esto han pedido que esto no sea público. Y en consecuencia se va a utilizar esta norma para aquellas instalaciones en el BRAEN que requieren la presencia urgente de nuestras Fuerzas Armadas. Además, a mí se perjudica a las poblaciones, ¿no? Cuando están acosadas por el terrorismo. No, claro, o sea, imagínese toda la logística que significa llevar una base a un poblado, digamos, a un lugar absolutamente enmarañado, ¿no es cierto? Ahí se requiere movilizar helicópteros, transporte pesado. Entonces eso no se puede poner en riesgo a las personas de esa manera. Esa es la razón de este último decreto. Muchas gracias. La presencia del doctor Luis Alberto Tarola, exministro de Defensa y de Interior. Las declaraciones que él ha formulado, estoy seguro que mañana serán en algunos diarios titulares, porque han sido declaraciones muy importantes que fijan una posición del gobierno respecto, por ejemplo, al grupo Movadef y a todos aquellos que tienen la expectativa de que van a salir en libertad para seguir haciendo de las suyas, ¿no? Violentando a la democracia peruana. Están notificados. Mientras exista la firme decisión del gobierno, ninguno tendrá cancha libre ni abierta para actuar como vienen actuando algunos representantes del terrorismo,
que con esta suerte de fachada política o ideológica pretenden vendernos gato por liebre. Pero nosotros, como estamos bien avisados y sabemos de que también pie cojea el terrorismo, los agarramos por ese lado. Los descubrimos a tiempo para que con sus acciones queden al descubierto ante la comunidad internacional. Muchas gracias, doctor Tarola, por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Muy amable.